Bienvenidos a Sala de Juntas, el espacio donde se debaten los grandes temas de la problemática de las empresas y de las personas. Tenemos hoy un tema bastante importante, un tema donde hay mucha opinión y un tema que creo que va a ser del agrado de todos ustedes. Como siempre, saludamos a nuestros televidentes con muy buenas noticias. Robert, buenas noches, bienvenido. Bueno, muchos saludos para todos nuestros televidentes, un saludo especial para todos ustedes, compañeros de la mesa. Y empezamos efectivamente con una noticia positiva. Hace algunos programas hablábamos alrededor de el horizonte, el futuro y el comportamiento del sector de la construcción en la economía colombiana y estábamos muy preocupados por lo que venía pasando alrededor de la incertidumbre frente a la aprobación de los subsidios de Mi Casa Ya. Resulta que desde el 4 de abril estaba cocinándose el decreto 490-2023, que daba de nuevo aprobación y vía libre a los subsidios de Mi Casa Ya, es decir, 52 familias que estaban ya pendientes del cierre financiero de sus negocios, de compra de propiedad raíz, van a poder obtener estos recursos. Y la mejor noticia es que el gobierno nacional va a solicitar una adición de 1 billón de pesos para generar u otorgar cerca de 43.000 nuevos subsidios que van a complementar estos 52.000, digamos, bienes inmuebles que se van a poder negociar y tener cierre financiero. A ver si logramos desatrancar y estabilizar de nuevo la importancia que tiene el sector de la construcción en la economía colombiana. Yo le quería hacer un comentario del tocayo antes de que usted me presente. Sí, Roberto. Es que es muy importante decirle a todos los televidentes que el subsidio no es que el gobierno nos está regalando algo, porque a veces pareciera como si cuando el político da un subsidio es yo lo di, yo le hice un regalo. No se le olvide que los subsidios salen de la plata de todos nosotros. Como decía Margaret Thatcher, no hay tal cosa como el dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. Entonces, estos últimos años ve uno los políticos enviando mensajes de texto, la casa se la da el alcalde de Medellín, la casa, este subsidio se lo dio Claudia López. El subsidio no se lo da uno a nadie, nos lo damos nosotros mismos. Y entre más aumento de subsidios tengamos en Colombia, pues hay que ver de dónde sale esa platica. Eso no es imprimiendo billetes y ya. Entonces, hago esa aclaración para todos los televidentes que ve uno en la calle, la gente contenta. Ay, me van a dar un subsidio, me van a dar un subsidio. Bueno, ¿y de dónde es que salen los subsidios? ¿O qué es que vamos a hacer? Así. Pero la importancia que tiene el tema de los subsidios no es, bueno, riquísimo para las familias, obviamente poder adquirir su vivienda. Pero qué tal en la situación en la que estamos, que también le estamos dando oxígeno a los constructores que la han pasado bastante mal los últimos meses. Creo que esa es otra gran oportunidad que hay ahí. Y yo traigo algo que complementa, y es que hablábamos también sobre las inversiones en vivienda. Televidentes, revisando, pues miren que hablábamos que los proyectos cada vez se agotan más, los que no son no bis, y el BIS viene un poco atrasado. Entonces, aquellos inversionistas que tengan la oportunidad o que tienen recursos líquidos, creo que es un gran momento aún de seguir adquiriendo vivienda, de estrato 4 a 6. ¿Por qué? Lo hablan los mismos indicadores. En Antioquia, digamos que Antioquia es uno de los más fuertes en la clase media y adicional hay un montón de turismo, digamos, de visitantes que ven bastante atractiva nuestra ciudad. O sea que bienvenidos, pues, les damos pues como ese tipcito importante o tip para que sigan con las inversiones adelante. Si están un poco temerosos acerca de ¿es momento de comprar vivienda o no? Realmente sí es un buen momento. Y ustedes, los televidentes, van a encontrar que en Sala de Juntas es la discusión que se presenta en la mesa. Siempre mostramos los temas abiertos con muy buenas cifras, con cifras que se bajan de las realidades, pero adicionalmente mostramos también lo que viene atrás. Solicitamos lo que debería ser en cada uno de esos programas, pero miren qué importante cómo vamos conectando con otros programas, como el tema de Mi Casa Ya por fin se liberó y al liberarse, pues obviamente, como dice Juan, entonces es un beneficio para toda nuestra gente en Colombia, pero adicionalmente para ese sector de la vivienda que es tan importante.
Y algo más allá, la aclaración que hace Roberto en ese mismo sentido. Por eso es que aquí de pronto somos ácidos en los temas, pero lo hacemos con una realidad clara, es lo que debe ser. Me están diciendo ácido aquí en el programa. Pero yo creo que somos todos, es verdad, en realidad. En uno de los programas estuvimos hablando del tema del dólar y veíamos con mucho optimismo cómo el dólar venía bajando, pero obviamente sabemos. Alguien nos podría decir... Si me das la oportunidad, es importante hablar ese tema, Álvaro. Pero déjame decirte una cosa, alguien decía, no, pero no están contentos entonces con nada. El dólar baja de 4.900 a 4.400 y la realidad es que sí, eso es supremamente importante. Pero miremos un comentario como el que tiene Juan, pues, si ese dólar todavía está en la medida en que debe estar. Invito a Robert también. Hemos visto un dólar de 5.000 pesos que viene bajando. Y la verdad estamos contentos porque está en 4.400. Pero si nos vamos a ver el resto de monedas de Sudamérica y su comportamiento versus la moneda colombiana al momento de subir Petro al poder, vemos que nuestro peso sigue siendo devaluado frente al dólar actualmente. ¿Qué quiere decir? Juan, pues perdóname, si vemos las monedas de Sudamérica que tiene un comportamiento similar al de nosotros, el dólar debería de estar en 3.650. Y ahí es a donde invito a Robert, porque esa es la conversación que siempre hemos tenido. Venga, porque estamos felices con 4.400. No deberíamos de estar por debajo. Eso es realmente, compañeros y televidentes, una falsa ilusión. Diferentes estudios han logrado señalar que aproximadamente el desacople que tiene el peso colombiano con respecto al dólar, es decir, el momento o el proceso de devaluación, es aproximadamente un 40% de ese precio tan alto que tiene el dólar, se debe principalmente a factores económicos de orden externo. Principalmente la inflación, que ha acusado a economías en Estados Unidos, Europa, y que ha obligado a que estos bancos centrales suban las tasas de interés y motiven obviamente la fuga de dólares hacia estos mercados buscando una mayor rentabilidad, pero hay un 60% aproximadamente del desacople que tiene nuestra moneda que obedece a factores netamente internos. La incertidumbre que tienen los inversionistas ante los anuncios casi que a manera de activismo de suspender los contratos de exploración y explotación de petróleo, los anuncios de un montón de reformas que ya hemos tenido la posibilidad de analizar acá en nuestro programa. Sumado esto, obviamente, a una reforma tributaria, una alza en el precio de la gasolina que ha venido incrementando los niveles de inflación. Realmente lo que hemos vivido durante la última semana es una reducción de los efectos de carácter externo. La moderación por octavo mes consecutivo del crecimiento de los precios en los Estados Unidos lleva muy posiblemente a que la decisión de la Reserva Federal sea la de o bajar o dejar quieta la tasa de interés. Pero ¿qué pasa? El dólar a 4.400 pesos lo que nos está mostrando es una moderación de los efectos externos, pero todavía siguen los efectos Petro, los efectos del gobierno nacional y de la incertidumbre que tienen un dólar, como lo decías muy bien Juan Pablo, totalmente desacoplado de la realidad del resto de las monedas de América Latina. Aquí que me llamaron a mí Ácido. que soy ácido. Roberto, ácido. Yo quería aprovechar porque también uno puede tener una esperanza con sustento en esa crítica ácida, pues, y es que empezamos siempre los programas con una noticia positiva. La noticia positiva para todos los colombianos y para todos en la mesa es que Petro no es Dios, que a Petro también se le caen las reformas, que se le cayó la reforma política, que la reforma a la salud, si no decide consensuar con los partidos y sigue tratando de destruirlos por adentro, entre comillas, si no es que ya están destruidos, se le va a caer también, como vimos hoy. Entonces, la reforma, más que las reformas o más que el asunto positivo, la noticia positiva de Roberto Rabe, que ya me calificaron de ácido, es que Petro no es Dios y que la esperanza nuestra y que esos sueños que tenemos entrañables no pueden depender ni del político de turno, ni del jefe de turno, ni de nada, de nada. O sea, nuestros sueños tienen que trascender eso que está de turno en nuestra vida. Y no son de la lógica. Sí, esa es la noticia positiva, porque la gente cree pues, que prácticamente pues, estamos liquidados y demás.
Petro no es Dios, ni nadie es Dios, ni Uribe es Dios, ni nadie es Dios. Cada uno es el redentor y el capitán de su barco, y es lo que cada uno tiene que asumir. Roberto y compañeros, y eso incluso va a ser muy interesante tocarlo ahorita con uno de nuestros invitados, que es precisamente un experto en materia de inversiones, y es que el mercado reacciona o está mostrándonos evidencia de que reacciona positivamente a medida que se demuestra que el gobierno Petro pierde credibilidad. Si uno hiciera una especie de correlación entre lo que ha venido pasando con el precio del dólar, uno se da cuenta que las mayores reducciones en el precio del dólar se han dado precisamente en los momentos en que ha tambaleado esa gobernabilidad, cuando se le cayó la reforma política, y en estos momentos Control de precisamente precios se cayó. que viene cayéndose o que encuentra en este momento muy enredada la aprobación de la reforma a la salud en A la ese salud, debate sí. en Comisión Séptima. Antes de finalizar, yo creo que esta primera parte también traigo otra buena noticia porque hablamos mucho acerca del turismo la semana pasada y la importancia que tiene para nosotros en Colombia y a nivel mundial. Pues resulta que salió la noticia que Viva Air hace, digamos, esa fusión con Avianca y se espera que empiece a operar nuevamente a finales de abril. Ultra sacaron un pequeño titular, dicen que también recibió un capital, empezaría a operar, puede que se demore un poco más. La próxima sesión ahondaremos más en el tema. Yo creo que es importante pues, a saber de dónde vienen esos recursos, Oiga, que la operación... ¿usted compraría un tiquete de Viva Air o no? Usted le dicen, Juanpa, con la familia, acaba de renacer Viva Air, ¿usted compraría tiquete o de Ultra o no? Pues sí, en el ¿Para San corto Andrés plazo, o si qué? es en el corto plazo, sí. A O sea, una para semana, mañana, 2 para semanas. mañana. Sí, ¿Para señor. mañana? Sí, señor, porque hay que volver a generar la credibilidad pues, que tenía Usted pone la en marca, práctica ¿cierto? el riesgo, pues. Como tal. Y la empresa. Es que de esta crisis, o digamos de esta coyuntura que se dio en su momento, pues miren, dieron papayazo. Y el resto de las aerolíneas generaron 18 nuevas rutas. Entonces, miren, Sí. miren que también el mercado... No, y se una cosa dinamiza es la un poco noticia y- hoy y otra cosa es la noticia el lunes. O sea, Así cada es. vez vamos avanzando más y bueno, vamos a tener un poco más de confianza. Vamos a tocar el tema de esta noche, que es de inversiones. Un tema que le vamos a sacar todos mucho gusto, pero eso va a ser en el segundo segmento después de que vengamos de unos cortos comerciales. Se habla mucho de inversiones. Hay muchas opiniones sobre las inversiones. De hecho, tenemos mucha gente en Colombia que conoce de inversiones. Hoy en esta mesa tenemos dos grandes expertos. Vamos a hablar por un lado de las inversiones en general con un experto y vamos a hablar del blockchain en el otro segmento. Vamos a presentar nuestro invitado hoy. Es un gran experto, es un hombre de mucho recorrido, así lo vean, muy joven. Él Es famoso en Twitter, famoso. muy famoso en Twitter. Así Bueno, es. él es Alexander Ríos. Pero que sea Alexander, buenas noches, bienvenido aquí a nuestra sala de junta. Que sea Alexander mismo el que nos cuente de todo ese desarrollo laboral y académico que has venido teniendo, Alexander. Bueno, antes que nada, muy buenas noches para todos. Gracias por esta invitación. Para mí es un gustazo estar por acá. Y bueno, ¿qué les cuento? A grosso modo, soy economista y llevo más o menos 10 años metido en este cuento de las inversiones, hablando desde inversiones básicas para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, hasta el tema de estructuración de portafolios, derivados financieros y cosas mucho más Las complejas. inversiones te gustaron desde el principio. Estabas en la universidad, estabas en el colegio. Digamos que son azares del destino, que me llevaron a encontrarme un libro de finanzas en una biblioteca buscando un tema de macroeconomía y hubo clic, digámoslo así. Muy bien. ¿Te especializaste cuándo en ese tema de inversiones? ¿De dónde salió el tema de las consultorías? Bueno, el tema nace en el 2016, justamente a raíz de mis posgrados. Me fui por el lado financiero y bueno, me di cuenta que en Colombia hay un espacio grande para los que sabemos un poco del tema de mercado. Lastimosamente Colombia es un mercado muy insípido que carece mucho de educación financiera y bueno, digamos que tanto en las empresas como en las personas naturales hay un espacio interesante para trabajar ahí. Yo quería hacerle esa pregunta, hablando del mercado insípido en Colombia, es el tema de la bolsa colombiana, una bolsa que no enlista una acción yo no sé hace cuántos años y parece que uno
como empresario colombiano mete su empresa a la bolsa colombiana y se devalorizan las acciones de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con la bolsa colombiana? ¿Qué es, en el fondo, qué es lo que ocurre? Perdón, no, y tiene uno que saber muchísimo. Para meterse en el tema de acciones tiene que saber muchísimo o estar muy bien asesorado, porque lo que dice Roberto, o sea, uno por lo general ahí como que no le tiene mucha confianza. Bueno, a la vamos rentabilidad. vamos por partes. Yo creo que lo primero es entender el tema de la persona natural y el tema de la empresa. ¿Por qué la empresa no sale en Colombia a la bolsa? ¿Por qué no se lista como emisor? Porque justamente no hay liquidez y no hay cultura de inversión. Y eso hace que si tú tienes una empresa que quieres listar en bolsa para obtener algún tipo de financiación de largo plazo, porque hay que entender que las empresas cuando salen a bolsa es a financiarse de largo plazo, entonces si no hay quien te compre las acciones y la emisión no tiene una buena colocación, entonces ¿cómo van a levantar capital? Entonces hay la pérdida de apetito, la pérdida de cultura financiera hace que no sea un mercado interesante en temas de volumen, de liquidez, de profundidad. Vámonos al tema de estar asesorado. Lastimosamente Colombia, yo creo que todos hemos visto los resultados de las pruebas PISA, ha sido desastroso. Ah, sí. En términos financieros y de comprensión lectura, Colombia ocupa los últimos lugares de Latinoamérica. Y eso no es en vano, eso no es un tema gratuito, ni fortuito, ni por casualidad. Eso tiene que ver con la cultura y con todo este tema del consumo, de lo que nos inculcaron en las casas y esa idea de que cada hijo trae el pan debajo del brazo. Yo creo que los tiempos han cambiado. Y lastimosamente en Colombia han habido algunos hitos que han marcado la desconfianza en el mercado de valores en vez de la confianza. Por ejemplo, trayendo cosas desafortunadas, lo que pasó en Interbolsa. Yo creo que aquí todos nos tocó lo de Interbolsa. Yo trabajaba en Bolsa de Valores acá en San Fernando Plaza cuando pasó eso. Me tocaba en la ventana a decirme, es culpa suya. Yo no, yo tengo 20 años, acabo de entrar a este cuento, ¿cierto? Entonces todo eso marca precedentes que hacen que la gente pierda la confianza en el mercado de valores. Y por supuesto, las redes sociales apoyan ese desconocimiento y hay un montón de mitos alrededor del mercado de valores, que eso es una apuesta, que eso es una estafa, que eso es pirámide. Lastimosamente, Alexander, ¿y estamos cómo llenos de eso. construir ahí? En ese punto tan débil de donde debemos fortalecernos, ¿cómo construir ahí? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se debe hacer? Educación financiera. ¿Desde la universidad? ¿Desde el colegio? Del colegio Desde primario. que se nace. Yo creo que hablo por experiencia propia. Una de las grandes fuentes de que yo tenga este gusto hacia los números y hacia las finanzas fue mi abuela. Les pregunto a todos acá para que lo hagamos participativo. Conavi, a todos les tocó Conavi. Claro. ¿Se acuerdan de las calculadoras de sol? Por supuesto. De pronto los que nos están viendo muchos no saben de qué estoy hablando, pero buscan en internet calculadora de sol, una cosita así chiquita. Mi abuela iba a Conavi a hacer sus ahorros y le entregaban una chequera, una casita Conavi, ¿se acuerdan? Una casita O Conavi. una abeja, perdón, una abeja Conavi y la tarjeta. Resulta que mi abuela me las entregaba. Y yo coleccioné, llegué a tener 20 o 30 de esas calculadoras. Y me decía, vamos a la tienda, calcúleme la de vuelta de esto. Yo sacaba mi calculadora siendo un niño de 6, 7 años y aprendí a sumar y a restar ahí. O sea, desde el colegio tenemos que tener esa cultura. Desde que naces tienes que tener una cercanía con el dinero. Y Sí. lastimosamente los colombianos tenemos una pésima relación con el dinero. Y con el ahorro. Con el ahorro, Alexander, eso iba a nosotros decir. no ahorramos. nosotros- Exacto, ese es el punto clave. No hay cultura de ahorro, no hay cultura de inversión per se, porque una cosa va de la mano de la otra. Y sobre todo que aquí está el tema del inmediatismo. Sí. Invertir es un proceso como cultivar un árbol. Tú metes una semilla y el ahorro es el agua y eso empieza a generar unos rendimientos y empieza a crecer. Y como todo es un tema cultural, es decir, nosotros estamos en una cultura muy colombiana donde nos queda una plata porque nos subieron el salario, porque hicimos un negocio adicional y resulta que queremos ya es cambiar el carro o el apartamento o comprarnos el otro blazer. Ahí Y, no, somos muy consumistas. O no invertimos y no que le damos una Por cuenta eso. porque no tenemos aversión al riesgo, no sabemos qué es lo bueno. Mi abuela también me decía lo mismo, ahorre 1 o 2 pesos y ella misma me decía, yo le doy un pesito más, pero para Ahórrelo. que Ahí toca aprenda, ya un comentario pero chiquito. aprenda algo más y busque alternativas diferentes. Y recuerdo pues cuando me podía ir a la bolsa de valores. Mi papá fue corredor de bolsa. Entonces yo me acuerdo chiquito de ir a comprar acciones. Las papeletas. Y de las papeletas. Claro, comentario pero pequeño. hermoso, hermoso. Aquí viendo los indicadores de bancarización del país, pues yo sé que suena mucho a estilo Pinker y demás, de que estamos mejor, de que si miramos para atrás, pero también es de dónde venimos, o sea, viendo la evolución de la bancarización y cómo la banca también ha llegado a lo rural en el país, pues también se podría decir, Alexander, o no sé si
ya sea, pues yo ahora sí estoy esperanzador, sea muy esperanzador decir, venga, o sea, de cierta manera sí hemos evolucionado. O sea, mi abuelo pues era un arriero de México, Antioquia, era un arriero. Y a muchos amigos los papás les dieron acciones, les daban acciones. A mí nunca me tocó eso, pero poco a poco fui aprendiendo, poco a poco también la bancarización y los productos financieros van llegando a lugares recónditos del país. Entonces, sería propicio decir que estamos muy mal y que no hemos avanzado, o es posible también mirarlo como mirar hacia dónde vamos. ¿Qué piensas, Alexander? Yo creo que hay un punto de quiebre, la pandemia. Antes de la pandemia los índices de bancarización eran unos y después de la pandemia fueron otros. Sabemos que el programa que se ejecutó en la pandemia para bancarizar y hacer extensivo el tema de los subsidios fue un proceso muy acelerado que se tenía que haber dado hace 10 años en Colombia. Lastimosamente, esa bancarización está dirigida únicamente a productos básicos. Ahorro, una cuentica para que te consignen, para que te paguen en la tienda, pero no hay detrás ese apoyo en tema de inversión. Yo creo que es muy importante que la gente que nos ve entienda que la inversión es la hermana del ahorro. Son dos cosas que van completamente de la mano. Si usted no promueve el ahorro, no va a promover la inversión. Y, por ejemplo, para colocarlo en un contexto actual, esa es la gran preocupación que tenemos algunos economistas respecto al tema de la reforma pensional, que no promueve el ahorro, sino que promueve otro tipo de incentivos al subsidio, por ejemplo, público, que ahorita lo mencionabas pues abiertamente. Ahí tenemos, Alexander, y televidentes, un primer pilar fundamental, el ahorro, la cultura del ahorro, donde tenemos que trabajar. Indudablemente, nosotros en el programa seguiremos trabajando el tema ahorro. Y para que empecemos a mezclarnos un poquito con este tema, Alexander, ¿cuál es tu lectura de ese panorama económico y de inversiones en el mundo y en Colombia? Muy corto, ¿qué es lo que ves ahí? Bueno, siempre hay que hablar interno y externo. Afuera sabemos que viene un tema de tasas altas, de inflación alta, que ya está empezando al parecer a coger una especie como de curvatura hacia abajo y eso promueve la inversión afuera en los mercados. Sin embargo, es prudente decir que se invierta afuera no es para todo mundo. Lo mencionaste ahorita. La inversión en acciones no es un tema de que cualquiera pueda llegar. Tiene que haber un proceso de asesoría, conocer tu perfil, tus objetivos de inversión, tu monto de inversión, si es para tu casa, para tu posgrado, para tu pensión. El plazo. Todo eso, incluso el perfil, por supuesto. Incluso, exacto. Ya que tocas ese tema, Alexander, yo quería entrar a que nos explicaras precisamente eso del perfil. Porque una cosa es el desconocimiento y la falta de educación desde el punto de vista financiero, que obviamente resalta acá en Colombia, pero también hay que tener en cuenta que pareciera que el inversionista promedio en Colombia maneja un perfil demasiado conservador. Correcto. ¿Cómo hacer para reconocer cuál es el perfil en términos de inversión que tiene una persona o una empresa? Bueno, vamos a coger lo que mencionaste vos y esto, y vamos a juntarlo para dar una respuesta y no dejar nada en el aire. No dejemos en el aire. No dejemos nada en el aire. Entonces, ¿cómo funciona esto? En Colombia, típicamente, por la estructura de nuestras familias, siempre hemos sido de tasa de interés. Tasa de interés, CDTs y cositas muy a la vista. Primarias. Claro, porque nos da miedo perder plata y es que yo creo que a ninguno acá nos gusta perder plata. Algunos tenemos una cierta sensibilidad desarrollada a perder plata, pero no quiero que a ninguno le guste perder el 100% de su capital. Entonces, la primera respuesta que uno debe hacer es ¿en qué mercado voy a invertir? ¿En Colombia o afuera? ¿Cuál mercado conozco? Yo te hago una pregunta a vos, y la misma que le hago a mis estudiantes en la universidad. ¿Vos te volvés novio o te casás de la primera mujer que conoces? Ni riesgo, Ni ¿cierto? riesgo. ¿Por qué? Porque todavía no la conozco bien. Correcto. Los seres humanos tomamos decisiones bajo principio de información. ¿Por qué la gente cree que invertir no se rige bajo ese mismo principio? Expectativas adaptativas. Tú tienes que conocer el mercado, tienes que conocer los instrumentos para poder invertir en ellos. Lastimosamente, la gente dice acciones no, pero te tocan la puerta y te ofrecen una pirámide. Y ahí mismo. Y ahí mismo. Ahí mismo. No conoces ni una cosa ni la otra. Y está bien, hay inversiones alternativas interesantes. El blockchain es una de ellas, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero es claro que la gente no conoce ni siquiera su perfil. Entonces, la primera pregunta es, ¿conoces el mercado colombiano? Sí. ¿Conoces el mercado extranjero? No. Entonces ya te ubicaste en Colombia. Ya empezaste a perfilarte. En el mercado colombiano, ¿conoces las empresas en las que vas a invertir? Sí o no. En función de esa respuesta, eso te abre o un mercado accionario o un mercado de activos monetarios, CDTs, fondos de inversión colectiva.
Otra pregunta, ¿tú sabes de acciones? ¿Tú sabes invertir? Si la respuesta es sí, puedes empezar a meterte hacia el mercado accionario. Si la respuesta es no, primero, busca asesoría para meterte allá o delegas tu inversión a través de portafolios que ofrecen múltiples entidades financieras. No hablemos de ninguna en particular, pero los fondos de inversión colectiva, hay múltiples aplicaciones en Colombia, reguladas y supervisadas, que te permiten delegar la inversión a un tercero experto. Fiducia puede ser pues, la más... Esa es la palabra, esas son las fiducias. Y por encima de eso, Alexander, la coyuntura mundial, ¿cómo la ves? ¿Y cómo ves la influencia en Colombia? Bueno, ahorita hablaban del dólar. Ese es mi tema, de los temas favoritos, pero de los que uno siempre se equivoca. Eso es pura astrología bursátil. Que lo más fácil es equivocarse, no, sí. Es Buen nombre. completamente difícil. O sea, para mí, como economista, es la variable más compleja de predecir. El dólar colombiano es complejísimo. Y tiene que ver con este choque entre lo externo y lo interno. Entonces, afuera todo se confabula para que el dólar se debilite, lo cual debería o está dando una senda de movimiento en Colombia. En la medida en que el dólar se debilite, los activos en Colombia se van a valorizar, que es lo que hemos visto con los títulos de renta fija colombianos la semana pasada y la reacción del mercado accionario colombiano la semana pasada. Inclusive hubo activos que subieron en un solo día, en 2 días, 60%, lo cual es muchísimo. Pero eso no pasa pues todo el tiempo. Eso por un lado. Entonces, afuera, una perspectiva positiva, con una probabilidad de desaceleración económica. Adentro, Colombia, muchachos, gústenos o no, va a entrar en una fuerte desaceleración. Es que uno no puede crecer al 10, 12, 7 infinitamente. Colombia va a desacelerarse. Está entrando, no va a entrar, está entrando Está ya. entrando en una desaceleración. Entonces, aquí siempre la pregunta es, si nosotros entramos en desaceleración y afuera hay desaceleración, eso nos exacerba el golpe a nosotros. Claro. Entonces, los colombianos, lastimosamente, como somos dependientes de precios internacionales, tenemos que ver qué pasa más afuera que lo que pasa adentro. Pero lastimosamente aquí tenemos un tema político que, gústenos o no el presidente, que se está generando un entorno de incertidumbre. La pregunta es, volvemos al ejemplo coquito que yo le pongo a mis estudiantes. Vos te tirarías en una bicicleta por una loma, no sé, de Manrique, acá, los que conocen Manrique, sin frenos. No, ¿por qué? ¿Qué puede pasar? Estoy seguro que me va a matar. No, Accidentar. puede que sí o puede que no. Pero hay una gran probabilidad. Hay una gran probabilidad. probabilidad. Exacto. Es exactamente igual en el mundo de las inversiones. En este momento, con el tema político, es el que invierte en Colombia en este momento es porque tiene un perfil, una versión de riesgo bajita y que le gusta el apetito por riesgo y que le está apostando unos rendimientos muy altos. Pero los que tienen un perfil moderado o conservador No están metiendo la plata. no están metiendo la plata, porque lo que puede pasar en términos políticos acá es que el giro sea tan drástico. Giro va a haber, gústenos o no, giro va a haber. Pero lo importante es qué tan drástico es ese giro. ¿Giro en qué sentido? En el sentido de la implementación de todo este ámbito ¿El reformista. giro ideológico fue de gobierno? Ya lo hubo. Sí, claro. Desde que se marcó la elección ya lo hubo. Sí, claro. Así no lo admitamos. Sí. Aquí ya lo hubo. La pregunta es qué tan duro va a ser. O sea, el problema es que ese- realmente se aprueben todas las reformas que el gobierno está jalonando en este momento en el Ahorita Congreso. dijiste algo muy importante, es el tema de la gobernanza. Y estoy completamente en línea con tu opinión. En la medida en que se limite la gobernanza, en la medida en que se motilen las reformas, el mercado va a reaccionar positivamente. Claro. Pero si las reformas pasan completas, Olvídese. olvídese. Claro, indudablemente de este tema nos queda muchísimo que conversar. Nos queda solamente un segmento y un bloque y trataríamos de resumirlo en esas variables macroeconómicas que nos afectan en Colombia. Pero adicionalmente vamos a dar unos tipsitos, porque no todo es malo. Aquí construimos, tenemos que construir y echar para adelante. Eso no queda sino eso. Eso lo vamos a ver en el próximo segmento después de unos cortos comerciales. ¿Dónde invertir? ¿En qué momento invertir? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué alternativas de inversión hay? Ese es nuestro programa, ese es el programa en el día de hoy. Y ya tenemos nuestro segundo invitado, otro experto, Luis Londoño. Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy bien, Luis. Experto en blockchain. Explícanos
¿Qué es blockchain? Bueno, no solo experto en blockchain, yo estoy representando también a la marca Monasteri en toda su incursión en el tema de las NFTs, ¿cierto? Todo esto es el desarrollo de blockchain de ahí en adelante. Blockchain es algo que se viene hablando hace varios años, eso no fue lo primero con el Bitcoin, ¿cierto? El blockchain es una tecnología que nos permite saber qué transacciones están sucediendo, ¿cierto? De A a B sin revelar la información de A a B, ¿cierto? Podemos ver si A le transfirió a B, pero nunca vamos a saber quién es A o quién es B. Es anónimo hasta donde nosotros... Transacciones digitales. Exacto. Es anónimo hasta donde nosotros le demos el permiso. Y me gustaría, Sí. aprovechando que Luis está acá, que nos contaras cómo arrancaste vos eso, porque vos sos muy conocido en el mundo de las NFTs, de las criptomonedas desde muy joven. Vos estás muy joven, cómo arrancaste en eso y hoy que nos ven muchas personas desde su casa, para mí también hablar de eso, de criptomonedas, de NFTs, y yo trato de entender y leer. Eso le da uno como es susto. un chicharrón el berraco. Contanos un poquito cómo arrancaste en ese mundo para que entremos ya a hablar ya aquí entre todos de sugerencias y demás. Listo, no, eso ya se vuelve como una historia muy personal, ¿cierto? Donde yo leo un día en el periódico Bitcoin a $300. Y digo, una moneda digital, una moneda que se ha utilizado en el mundo. Yo pensaba que tuviéramos un idioma mundial. Ahora una moneda que, pues que todo el mundo va a transaccionar. Yo dije, me prometí a mí mismo, la segunda moneda que aparezca la compro. ¿Y qué fue a cuál? Y eso fue Ethereum. Ethereum. Estamos hablando pues, ya de un blockchain que maneja contratos inteligentes y adquirí Ethereum. ¿Cierto? Entonces, esto es una época donde yo estaba en la universidad, o sea, yo todavía estaba terminando la universidad y dije, bueno, ¿qué sigue? ¿Cierto? Y empecé a interesarme en los negocios digitales, con qué puedo salir adelante, ¿cierto? Con qué puedo tener otro ingreso. Y fue esa búsqueda que me llevó al tema de las criptomonedas. Todo por internet. Fuiste buscando. Sí, señor. Nadie te explicó. No, era la inquietud mía de tener otro ingreso, de poder valerme por mí mismo. Luis, yo sí quiero aprovechar. Yo creo que cuando hablamos de criptomonedas, la gente tiene claro blockchain, Ethereum, los stablecoins, pero ¿qué es eso de un NFT? ¿Y cómo puede una persona o una empresa hacer inversiones o invertir en NFT? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando crean Ethereum, lo primero que pensaban era, en los videojuegos hay diferentes, digamos, pues, armas o skins, ¿cierto? Cosas que uno puede utilizar en los videojuegos. Pero la persona que creó Ethereum dijo, ¿cómo hago para que esas cosas que yo crea sean mías, no del videojuego? Porque yo apago la consola y ¿qué pasa con todo el esfuerzo? Ese pelado, ¿cierto? Ahí en su habitación, 15 horas, tratando de tener la mejor skin o la mejor arma de oro, y apaga la consola, hasta ahí llegó. ¿Cómo hago para que ese esfuerzo sea remunerado, sea mío? Así empezó, así se imaginaron Ethereum. Entonces Ethereum tiene varios protocolos, y está el ERC721, y ahí es donde funcionaron las NFTs. Entonces, de la forma más fácil que te puedo explicar una NFT es con un billete, ¿cierto? Una NFT significa Non-Fungible Token, token no fungible. Digamos que yo te doy un billete, podríamos sacar un billete aquí. Yo tengo aquí una billete. Que no te vaya a pasar como una Ay, vez que Chano, no deje que la un billetera. mago en Si no la es de 100.000, compañía no saque. le voy a dar uno de baja denominación. Un dólar. Resulta que un mago, como punto aparte, un día que lo estábamos entrevistando para un evento en la compañía, me dijo, préstame un billete que sea 50. Entonces le presté un billete de 50, el único que tenía en el bolsillo. Se Y quedó lo con él. quemó. ¿Y lo quemó? Lo quemó. Ah, no. Y entonces terminamos y me dijo, estamos listos. Y le dije, no, perdóname. Y el billete mío no se quemó, no lo puedo volver a traer. Ay, no. Pero te presto este de pronto con eso. Lo Lo puedes explicas. quemar $1. Por sí. si tiene idea de quemarlo, que no salga tan caro. Entonces, muchas veces, si uno va a explicar NFT, se vuelve algo complejo, el miedo, ¿cierto? El tabú. No, es que temor es el primero. El temor, eso tan raro, ¿cierto? Pero esta es la forma más sencilla de hacerlo. Y yo he dado esta explicación en varias partes del mundo y creo que esto es lo más fácil para explicarlo. Esto es valor, ¿cierto? Estamos hablando de un billete de 5.000 pesos. Esto es valor. Si yo te lo transfiero a ti, transferí valor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Este valor es fungible. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, Robert, te voy a dar 5.000 pesos y tú me los tienes que devolver, ¿cierto? Hicimos una transacción. Sí. Pero me puedes decir, te voy a devolver 5 monedas de 1.000, ¿cierto? ¿Y qué me devolviste? El valor que le presté. El mismo valor. El billete de 5.000 pesos. Pero si yo te digo, Robert, te voy a prestar 5.000 pesos,
pero con el serial AH285-23200. ¿Qué pasa con este billete? Es único. es fungible. Es único. Es único. Es único, se Eso es vuelve nada más. único. Entonces, esa es la base de las NFTs. Estamos anclando códigos a escrituras, a canciones, arte, imágenes, videojuegos y sin número pues, de experimentos que se está haciendo con este desarrollo tecnológico. Entonces, en la marca en la que yo represento, estamos incursionando en nuevas formas de interactuar con la comunidad a través de las NFTs. Contanos eso que creaste, que salió en todas partes en Monasteri, que es una de las marcas de lujo, pues, entre los jóvenes más importante en Colombia, por lo menos. Sí, no, ya tenemos presencia en 8 países. El año pasado vendimos 15 millones de dólares. Es una empresa que lleva 3 años en el mercado y ha sido muy vanguardista. O sea, Pedro Castellanos, que es el CEO, es una persona muy interesada con los desarrollos tecnológicos. ¿Qué hicimos? Hicimos una colección de NFTs, 222 unidades, ¿cierto? A un valor de $222. Y la persona que posee este código único, Sí, ¿cierto? sí. Tiene unos derechos. Entonces, esos derechos son beneficios de la marca. Sacamos, por ejemplo, la primera gorra. de Y eso hierro. lo valoriza más. Todos las valorizaciones de un activo dependen de oferta y demanda, confiabilidad y utilidad. Y utilidad. ¿Cierto? Puede tener mucha oferta y demanda, pero si es algo que es hechizo, se puede ir. Pero, por ejemplo, lo Ya, compraron sí. en 222 y hoy, ¿cuánto vale un NFT ese que sacaste de La última que están ofreciendo, la están ofreciendo, si no estoy mal, en $20,000. en $20,000? En $20,000. Pero la última venta que hicimos estuvo en $460. Es un mercado muy exclusivo porque la gente con la NFT entra a un grupo privado, ¿cierto? Donde aquel que tiene la NFT puede estar en el grupo, pero si la vendes, el robot identifica que la vendiste y te saca. Entonces, las 24 horas del día certificas que las 222 personas que están ahí son personas que confían en la marca, que participan en la marca y que están en ese grupo. ¿Y qué pueden hacer dentro de ese grupo las personas que invierten? Entonces, no, tenemos una infinidad de servicios, ¿cierto? Más que un modelo de negocio, esto es como una estrategia de mercadeo para la marca. Y hicimos la primera prenda del mundo real que estuviera anclada a una NFT. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Cogimos una gorra, le instalamos un chip NFC. NFC es la tecnología que utilizan las tarjetas de crédito, Ah, sí. ¿cierto? Se lo instalamos a la gorra y cada vez que le pasas el celular, te lleva la NFT. Entonces puedo certificar que esa gorra la emitió Monasteri, cuánta gente la ha tenido, ¿cierto? En qué momento la creó, cuántas copias hay. Puedo darle veracidad y seguridad a la persona de que eso sí es de Y Monasteri. tienen descuentos con eso y fiestas y todo, ¿cierto? Claro, como estrategia de eso es el mercadeo. primer beneficio. Lo otro es que estuvimos la semana pasada en la Semana de la Moda en el Metaverso. Entonces uno dice, la Semana de Moda en el Metaverso. ¿y eso qué? Expliquemos un poco a los televidentes qué es Qué metaverso. loco, O sea, este programa es un programa muy pedagógico, pero también para nosotros, obviamente. Entonces el meta viene del más allá y verso pues viene del universo. Entonces esos son otros lugares, digamos, en mayoría digitales, donde podemos socializar, comprar, vender, jugar con avatars, ¿cierto? Entonces estuvimos en la Semana de la Moda del Metaverso, donde la persona creaba su avatar, le dábamos prendas Monasteri y participaba de las pasarelas y de las actividades que había en la Semana del Metaverso. ¿Y qué de más marcas había ahí? Estaba Louis Vuitton y todas las supermarcas, ¿no? ¿Qué es lo que me emociona de esto? Que participó Balenciaga, Coach, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger y Monasteri. Qué bien. Entonces posicionamos una marca colombiana a la altura de las marcas De las internacionales. marcas grandes del mundo. ¿Qué sucede en el metaverso y en la Semana de la Moda? Imagínate una invitación a Milán. Primero, la invitación a la Semana de la Moda debe ser muy exclusivo. Segundo, tiquetes. Tercero, hospedaje, Estadía, alimentación, alimentación, los gastos. todo lo demás. Pero en el metaverso, entras al computador, no te pregunta de qué sexo eres, no te pregunta la religión, identidad política. Puede ser el avatar que desees y puedes entrar y disfrutar de la calidad de una pasarela. Me devuelve de un moda. poco, Luis, el que vendió, que lo sacaron del grupo, ese que compró, entonces lo entra en el grupo. El que compró hace un proceso donde nosotros tenemos un robot inteligente que lee tu billetera y te dice, usted sí tiene la NFT, como una prueba de fondos. Verifica Pero entonces realmente no la es un identidad. castigo, realmente puede ser también un negocio vender. Claro, claro.
¿qué es la idea con esto? Yo compro una prenda y ¿qué pasa? Pues la prenda se me puede dañar y no percibo más nada de la marca. Pero si yo tengo una prenda digital, ¿cierto? Que me percibe unos beneficios y la revendo, puedo percibir. Vamos pensando, propio. Alexander, lo veo muy atento, Mucho. como estuvimos nosotros en este pedazo del segmento, porque después de que vengamos al otro segmento, vamos a mirar en paralelo, vamos a poner a jugar otra forma de inversión diferente, a ver cómo lo vemos y sea o no tradicional para que el televidente pueda empezar a darse cuenta cómo es lo que queremos trabajar en este programa. Así que vamos a comerciales y llegamos al último segmento. Nos estamos saboreando este programa con estos invitados expertos porque estamos aprendiendo otras alternativas diferentes y estamos más cerca de todos esos términos que eran tan lejanos para nosotros. El reto para Alexander en este segmento, como lo habíamos anotado, es ¿qué le vamos a poner aquí al frente a esta inversión? ¿Qué ves que le podamos contar a nuestros televidentes? Bueno, pues, claramente la explicación fue brillante, ¿cierto? Y eso nos abre un mundo de posibilidades. No obstante, yo vengo de una formación financiera un poquito más clásica. Más clásica. Entonces, por supuesto, no es que tenga nada contra el metaverso, ni contra el Bitcoin, ni mucho menos, sino que me voy a la parte científica del cuento de inversión y digo, ¿será que todo el mundo tiene el perfil para invertir allá? ¿Sí o no? Y ahí donde volvemos a la misma pregunta que nos hacíamos ahorita. ¿Conoces del metaverso? ¿Conoces del Bitcoin, del blockchain, de las monedas, de los NFT? No. Tienes dos caminos. O te asesoras y entras, o simplemente desistes de ese mercado. Entonces me parece que desde la llegada del Bitcoin, recuerdo esa publicación de los $300, tengo un amigo de la universidad que me ofreció y hasta el sol de hoy me arrepiento, ¿cierto? Pero ahí creo que hay que ser juiciosos y acuciosos con el perfil de cada persona. Tú no puedes salir a ofrecerle a un pensionado una inversión así porque claramente el perfil no es mucho más alto, ¿cierto? Hay un tema de volatilidad, hay un tema de incertidumbre, hay un tema de componente técnico porque sabemos que es un mercado ampliamente técnico. Entonces yo creo que, volviendo al ejemplo que dimos ahorita al principio, antes de invertir hay que conocer dónde vamos a invertir y saber si lo entendemos. Yo les debo ser muy sincero, yo tengo un portafolio chiquitico de criptomonedas, pero si tú me preguntas, ojo pues a la estrategia, si tú me preguntas por qué invertí en esas criptomonedas, es porque me fui al tamaño de volumen de mercado, cogí las 5 primeras y metí plata en las 5 más grandes. No me preguntes de qué trata, de qué son, no. Simplemente lo hice como un ejercicio de experimento, con un capital chiquitico que yo dije, si le pierde no pasa nada. ¿Y el resultado? Voy menos 65. Así Yo funciona. ahí quiero aprovechar algo, Alexander, y es que y vos que sos experto sobre todo y conoces de renta variable, en parte los rendimientos en renta variable, cuando uno invierte en acciones, es principalmente por los buenos resultados que tiene la compañía. La compañía se valoriza y realmente entonces las acciones que tiene esa empresa y que yo poseo como inversionista van ganando de valor. ¿De qué depende entonces la rentabilidad de estos criptoactivos? Simplemente oferta y demanda. Bueno, ahí entramos a un tema bien interesante. Eso los financieros lo llamamos un valor intrínseco, ¿cierto? Un valor de valoración justa. Eso cualquier libro de finanzas te lo dice. Gitman. ¿Cierto? No, Gitman, Body Kane, no, todos, ¿cierto? Eso lo sabemos. El punto es que los financieros intentamos valorar cuánto vale este vaso. Y es una valoración desde los materiales que está hecho, hasta el tiempo de trabajo, hasta el uso futuro que se le podría dar. Y eso implica una valoración. Pero hay algo muy importante. Yo tengo este vaso en la mano. Sí. Lo tengo aquí en la mano. El problema con el mundo cripto, desde las finanzas clásicas, es que hacer un ejercicio de valoración se vuelve muy complejo. Por ejemplo, hablemos de Monastery, como un ejemplo que me parece muy interesante. No podemos valorar si el NFT vale 222 porque sí o porque no, pero sí podemos valorar el modelo de negocio. Si ya tiene facturación de 15 millones, ya es un negocio que podemos valorar y llevarlo al reflejo de la moneda. Eso es un cuento diferente. Entonces,
esas metodologías tienen que ser aplicadas al mundo cripto. Hay unos modelos de negocio muy interesantes, como el de Monastery, que me parece chévere, parece bacano, pero hay otros como el mundo de esas meme coins, que son que el perrito, que el monito, que no sé qué. ¿Qué valor tiene eso? Entonces hay que tener cuidado en dónde se mete el dinero y bajo qué criterio. Y se me ocurre algo y es, Luis, ¿tiene visibilidad ese proceso que Alexander menciona? Visibilidad. Esa visibilidad de esos 222, cómo fueron en el tiempo, Claro. cómo se está invirtiendo, eso tiene visibilidad y la gente, no solamente el grupo, sino los demás, pues para atraer más público, ¿cierto? Lo bonito de la tecnología que utiliza el blockchain es que es un cuento contable abierto, ¿cierto? Entonces, cada transacción está con acceso, o sea, Robert puede entrar, mirar, esta fue la primera transacción, esta fue el primer valor, quién pagó tanto, cuánto lo vendieron, eso es abierto al público, ¿cierto? Entonces, eso es totalmente visible. De pronto había un punto que tocaba Alexander, que el tema de que sea tangible, ¿cierto? Llegamos a un punto también, todo lo que dijo Alexander me parece muy válido, pero estamos viendo ya un punto en la tecnología que yo como le doy a un token de Bancolombia un valor, pues si eso es digital, ¿cierto? Pero es que ahí guardo 10, 20 millones de pesos, 5 millones de pesos, ¿cierto? Y el que tenga el token de ese Bancolombia puede hacer una transacción, entonces tiene un valor. Estos tokens, estos bitcoins, estas monedas son códigos criptográficos, así como les mostré en el billete. Y cuando uno lo tiene en su billetera descentralizada, no en una plataforma, sino en su billetera descentralizada, literalmente tiene ese código en sus manos. Hablamos de una billetera digital. De una billetera digital. Pero referente al ejemplo del miquito, pues no sé si aquí se puede aplicar la teoría del valor pues tradicional, de que algo vale pues el trabajo que ha llevado a hacerlo, pues ese miquito lo compran y se pelean por comprar el miquito más que la clase mía o la clase tuya. Pues yo creo que cuestionamos al miquito, nos cuestionamos nosotros o qué hacemos, ¿cierto? O sea, es un cambio de paradigma, pues, es realmente un cambio de o paradigma. sea, ¿por qué lo vas a evaluar si puede y no sabemos cuánto habrá costado hacer el miquito o el señor o el pelado que se fumó la vareta y se hizo el miquito y eso salió muy bonito? El hecho es que lo compran y ofrecen millones de dólares por él y ese es el fact, o sea, ese es el hecho. Pero incluso ahí, antes de darle la palabra a Alexander, ahí incluso esa teoría clásica del valor hasta se podría asociar, porque es que el valor de uso de quien paga los millones de dólares por el miquito es la exclusividad supuestamente de tenerlo él solo. O sea, yo ahí sí soy más clásico también en cuanto a la valoración, digamos, de los activos, porque incluso en este mercado de criptoactivos esa teoría del valor sigue siendo vigente. Porque en ese caso el valor de uso que nosotros vemos, pues ¿para qué carajo me va a servir el miquito con la gorrita por el cual se paga $1 millón por la exclusividad de que yo voy a ser el único dueño? Como lo hace cualquier persona con una obra de arte que está totalmente física y tangible. Robert, pero puede ser un Juan Pablo, puede ser un tema de marketing. Es el valor intrínseco, el mismo valor que se le va dando a un producto, bien o servicio, de tal manera que llega a un momento de diferenciación que se vuelve referenciador, ¿cierto? Entonces se vuelve aspiracional. Entonces yo quiero ese miquito, entonces ya vamos a dar $1 millón, no por él. Lo acabaste de Es decir. un tema muy de marketing. Exclusividad total. Venga, es que realmente yo que tengo un código, ¿con qué? Con una función o con una información y es mío, ¿cierto? Sí, Entonces, esa es la gran diferencia que hay. diferencia. Por tener un código, porque no hay nada de garantía, que era lo que yo quería hablar contigo también. Acciones, yo tengo un título, sé que tengo eso. Ahora, Bitcoin, que tengo también un código. Y entonces, el código y lo que estás hablando ahorita yo quería conectar y es lo siguiente, que decías que si lo ven, en blockchain todos tienen la posibilidad de ver, pero hay una llave que abre, ¿cierto? Y hay otra que cierra. ¿Podrías explicar eso un poco? O sea, yo tengo mi propia llave si yo quiero modificar, ¿cierto? O hacer la transacción. Te voy a Pero ahí explicar. hay otra que realmente es a donde yo puedo ver la información, ¿cierto? Listo. Cuando uno posee un Bitcoin, una billetera descentralizada, uno literalmente lo posee. Yo hago la semejanza a andar con una bolsa de monedas de oro. Ahí que se me perdieron, no hay un gerente a quien llamar. Ahí no hay un amigo, mira, es que esto me pasó, ¿será que me devuelven la transacción? Eso no pasa. Si tú pierdes tu bolsa de oro en la calle, creo que la oportunidad de recuperarla es muy dura. Entonces, cuando hablamos de blockchain y tecnología, de todo el tema Web3, invitamos a las personas que posean sus criptoactivos, ¿cierto?
es algo muy beneficioso, ¿cierto? Porque me da derecho, ¿cierto? De que yo poseo algo, pero también se vuelve algo de mucha responsabilidad, que el común de la gente no ha desarrollado una conciencia del tema. Por ejemplo, cuando transamos oro, ¿cierto? En las plataformas, ¿cómo me aseguran que esa plataforma sí tiene los derechos de ese oro? Si ese oro sí es físico, si los ETFs que sí están transando sí son de esa plataforma. Ahí pues se vuelve complicado. Dicen que si fueran a cobrar todo el oro que existe en las plataformas del mundo, no habría el oro para cobrarlo. Suficiente para Porque respaldar. las plataformas también empiezan a hacer sus... Listo, vendamos este papel que dice que tengo oro, pero yo la verdad tengo Un derecho. un respaldo, Un respaldo, sí. de 3 pesos y yo estoy vendiendo hasta 5 pesos. Luis, y me permite un comentario antes de que sigas, que se me viene en la cabeza algún día que leía una cosa que se llama el efecto Amazon de la economía. También en medio de gobiernos que quieren centralizarlo todo, pues un poco qué paradoja que se desarrollan estas tecnologías. En medio de gobiernos que quieren estatalizarlo todo y que quieren controlarlo todo, pues finalmente una salida a eso pues son los criptoactivos, porque no están descentralizados, pues y son... No sé si habrá algún gobierno en el mundo que pueda coger y decir... Digamos que hay tecnología que yo creo que ya le salió de la mano a los gobiernos. Entonces ya los gobiernos optaron por unirse. Entonces, ¿cómo se están uniendo? Sacando las monedas descentralizadas de sus bancos centrales. ¿Cierto? Entonces, los bancos centrales de China, de Estados Unidos, están emitiendo sus monedas digitales. Hay países en Nigeria, hay países en África donde estos países perdieron toda la política monetaria. ¿Por qué? Porque la gente empezó a utilizar más el Bitcoin que la misma moneda. No, en Venezuela, eso es lo que necesitamos nosotros para que no prendan la máquina e impriman. Pero yo quiero agregar algo ahí. Es un tema de confianza. Todas las inversiones, en allá o acá, haciendo un paralelo en los dos mundos de inversión, dependen de la confianza. Porque los colombianos en su totalidad no han acogido completamente el mercado bursátil colombiano, lo que hablamos ahorita, no confían. Y justamente allá va eso. Ya todo es desmaterializado, el token de Bancolombia es desmaterializado. Cuando tú compras una acción en Colombia, tu registro, tu código de barras queda en Deceval, desmaterializado. Es que de hecho ya no se dice títulos, valores, no, usted ya compra y vende valores, porque ya los títulos que era este papel ya no existen. Eso es un hecho. Entonces, concuerdo con la idea de que ya todo está desmaterializado, pero lo que no se ha desmaterializado es la confianza. Porque la gente, porque compra títulos, porque ahorra en acciones, porque ahorra en CDTs. Un CDT. Porque hay por detrás un concepto de fidis, confianza. De ahí viene la palabra fiducia, ¿cierto? De confianza. Eventualmente, en la medida en que más personas vayan adoptando los caminos de los criptoactivos y todo ese mundo gigante que es eso, en términos de confianza, lo van a hacer. Entonces, yo creo que no son dos mundos que compiten, son dos mundos que se complementan y que a la larga se van a terminar uniendo de una manera pues fantástica. Tenemos dos puntos de vista importantísimos. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer un recorrido con lo material y lo no material, y eso era lo que pretendíamos en el programa, llegar allá. Porque ustedes saben tener decisiones claras y concisas respecto a un CDT, respecto a un bono, a un TES. Ahí está la tasa de interés y ustedes lo saben manejar, pero hay cosas que van mucho más allá. A nuestro invitado les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros, pero antes vamos a hacer una pequeña conclusión de lo que realmente nos quedó en este programa, ya sea que lo aprendimos o que le vamos a contar a la gente qué es lo que deben hacer. Bueno, conclusión. Hay una necesidad muy grande en Colombia de educación financiera, educación que permita entender un poquito más, como nos lo han expresado los invitados, uno, desde la parte, digamos, del mercado de valores tradicional, otro, como Luis, desde la parte, digamos, de ese mercado de criptoactivos, de entender realmente cómo funcionan esos mercados y dejar ese miedo, reconocer cuál es nuestro perfil y arriesgarnos a invertir. Robert. Yo diría que una gran conclusión es que, o sea, que no estamos metidos solamente en los problemas de Colombia, sino que hay grandes oportunidades también por fuera de esos problemas que vemos aquí encima y que la solución es la educación a muchas dificultades que tenemos por fuera de estarle echando la culpa a un político o al jefe. Así es, Juan Yo, Pablo. Alexander, le agradezco algo y revive algo importante. Inversión va de la mano, es hermano del ahorro.
Creo que eso es importantísimo. Cultura de ahorro. Cultura de ahorro. Nos hace falta. Y yo creo que es el momento de recapacitar en estos momentos, digamos, de inflación, que es un poco más difícil, pero igualmente pues aprovechar de esas tasas fijas, que era una pregunta que también le decía Alexander. Este es el momento de ahorrar realmente. Muy bien, abrimos el panorama. Nos pareció claro hacerlo. Para nosotros fue muy importante haberlos tenido aquí, se los agradecemos. Se nos queda algo de pronto ahí sobre la mesa, y es que muchos televidentes dirán, bueno, pero yo no tengo con qué invertir. Entonces, ¿para mí qué hay? Yo les voy a decir una cosa muy simple. La mejor inversión para el que no tiene el dinero para invertir es pague sus deudas, siempre y cuando esa tasa a la que tienen esas deudas, pues obviamente no sea más alta que lo que ustedes pueden poner a rentar su dinero. Controlen sus gastos, es una forma de invertir. Y compren sus promociones, pero las que necesitan, no lo que no necesitamos, sino lo que necesitamos. Es otra forma de invertir. Así que a ustedes, a los televidentes, muchas gracias, a los invitados por estar con nosotros aquí, a los panelistas. Nosotros nos vemos dentro de 8 días en otro programa de interés general para las empresas y para las personas. Buenas noches.